Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy estamos domingo 30, exactamente son las 4:56 hora local, 4 minutos antes de la apertura de esta semana ah, para el mercado. Sería la semana 14 del año para la que vamos a analizar ahora mismo. Esta semana comprende desde el día 31 de marzo hasta el día 4 de abril. Las noticias de la siguiente semana es una semana de NFP. Comenzamos con el protocolo de Non-Farm Payrolls. Significa que ya tenemos exactamente un mes trabajando juntos. Como tal, protocolo NFP siempre va a ser, normalmente siempre buscamos operar en la primera fracción de los 3 primeros días. En este caso, el día lunes no tiene noticias. Día martes tenemos noticias de alto impacto a las 10 de la mañana. Y la segunda ronda de noticias sería a las 8:15, ¿no? Dependiendo del tipo de movimiento que tengamos lunes, podemos anticipar si el martes sería bueno operarlo, probablemente de alrededor de la noticia de 10 a 11 y también según el cierre y la distribución de este día, podríamos anticipar operar el miércoles, ¿no? Después ver cómo son los resultados hacia el viernes y buscar operaciones después de, ¿no? También recordar de que el día viernes, después del non-farm payrolls, tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Fed, hablando a las 11:25 de la mañana. Eh, ya 2 minutos antes de que abra el mercado, esta es la foto que tenemos al frente, al menos para el activo del Nasdaq. Teníamos como objetivos este volume imbalance, ¿recuerdan? Lo voy a dibujar aquí. Eh, ese volume imbalance fue llenado. Además de eso, también habíamos acordado de que teníamos un CB ahí, ¿verdad? Para cortar tiempo, no, nosotros estamos trabajando dentro de este rango, este máximo y este mínimo, ¿verdad? Y si es que nosotros tuviéramos ese rango como un rango de negociación, disculpen. Toda la vela semanal es esa, el equilibrio se encuentra por aquí. A esto lo vamos a visualizar en 4 horas y en 12 horas para ver dónde nos ubicamos con respecto a este rango. Lo que estoy haciendo es midiendo el rango semanal, ¿ok? Estamos próximos a la apertura. Equilibrio es exactamente aquí, en esta última acumulación. En un rango de 4 horas sería aproximadamente por arriba de este Fair Value Gap. Aquí tenemos el imbalance antiguo acá y el BC. Si es que en caso nosotros quisiéramos, ¿verdad? Correr alcistamente para buscar premium, el equilibrio es el lugar donde tendríamos que pensar como tal, ¿no? Lo primero que tenemos cercano o sea, antes de esa área es este imbalance. Ya tenemos la apertura y justamente hemos aperturado por debajo del cierre del día viernes, ¿ok? Entonces, si es que tuviéramos en caso, ¿no? Que buscar premium del rango anterior, el primer lugar que vamos a buscar es esto. Para que nosotros tengamos sostenida una tesis bajista de continuación, la fracción inferior de la distribución de la semana pasada debería ser lo que sostiene el precio, ¿no?
donde si es que en caso la parte inferior, ¿no? Es lo único que sostiene el precio, o en caso esto solo cayera, te habla de qué tan débil está el mercado. Repitan esa parte del video para que se entienda lo que acabo de decir, ¿no? En otras palabras, si es que esto sigue cayendo y ni siquiera intentamos llegar al equilibrio, ¿no? Nos estamos hablando de la debilidad o estamos viendo la debilidad. Este imbalance que tienes aquí, el 50% debería de sostener, ¿no? Si es que en caso no llegase ni siquiera al 50% de ese imbalance, también te está hablando de la debilidad que tiene el mercado como tal, ¿no? Yo, de hecho, acumularía un poco más de órdenes ahí para seguir distribuyendo hacia abajo. Como les dije ya anteriormente, desde que venimos trabajando, ¿no? Nosotros en el semanal, correcto, ese es el máximo y este es el mínimo. Nosotros estamos aperturando o hemos aperturado la siguiente semana, o sea, ya abrimos, ¿no? Por debajo del mínimo anterior. En ese caso, ahora mismo estaríamos usando el mínimo de la semana pasada, correcto, para seguir impulsándonos hacia abajo. Ahí está. Eh, Obviamente como objetivo tendríamos este low de aquí, ¿no? El mínimo más inmediato. Después de ello, obviamente esto es aquí, ¿no? Yo marcaría este y obviamente el que viene de abajo hasta ahí. Primero veamos cómo llegamos hasta ahí, ¿no? De hecho, yo tengo estos dos en la mira y todo eso, pero primero veamos cómo llegamos hasta donde se encuentra eh, la marca, ¿no? En este caso estaría hablando de los mínimos de septiembre, ya que justamente esa es la divergencia con el SP500, ¿no? En, en el SP sí sacaste los lows de octubre y noviembre, en el Nasdaq no llegaste a sacar el de septiembre. Bueno, al menos en contratos continuos no se visualiza. En contrato eh, trimestral sí. Volvemos al Nasdaq. El mensual estamos por cerrar bajistas. Entonces, desde que empezó el año básicamente ha sido bajista. Desde que nos llevamos el máximo de enero. Y hemos fallado llevarnos el máximo de diciembre. ¿Correcto? Eh, donde el SP500 sí se lleva el máximo enero, sí se lleva el máximo de diciembre y febrero sí se lleva el máximo de enero. Entonces, el caso de estudio de este fenómeno de reversión se parece muchísimo a los máximos que tuvo allá por el mercado bajista del 2022, donde el SP500 su punto más alto era noviembre, ¿no? Y en diciembre y enero fueron los meses en que cambiaron de sentido. En el Nasdaq, noviembre fue el mes más alto y después los dos siguientes meses fallaron en llevarse ese punto. Y ahí ya estaba hablando de la divergencia, ¿no? Porque SP estaba creando esa divergencia, haciendo un alto más alto, mientras que Nasdaq no. Esas características eh, son características de reversión, ¿no? En este caso puedes ver que Nasdaq diciembre puso el más alto, el high más alto y el cuerpo se reabsorbió. Miren el cuerpo. Enero puso un cuerpo más alto que diciembre, pero sin embargo la liquidez igual no le llegó a alcanzar. Y febrero, si bien es cierto, puso una mecha más alta que enero, pero cerró por debajo del cuerpo de enero y de febrero, de diciembre, ¿no? Entonces, febrero ha sido bastante bajista, perdón, marzo ha sido bastante bajista, ahora abril, al menos las dos primeras semanas tenderían a, ¿no? Si es que esto fuese continuación, dependiendo de la agresividad,
tendría o tendríamos que buscar esta área, ¿no? Al menos a mi parecer. Viendo cómo estamos por aquí, ya pensamos en precios más bajos. Pero primero lo primero, ¿no? Para el gráfico de la semana pasada, lo vamos a estudiar de esa manera. Ok, entonces, este máximo que estoy acá acomodando es el máximo de la semana pasada, ¿sí? Eso es un punto de liquidez. Y eso lo vamos a poner aquí, chiquito. Y este mínimo de aquí sería el mínimo de la semana pasada, que es el mínimo que ya tradeamos, ¿no? Básicamente ya hubo contacto entre el cierre y la nueva apertura. Entonces, este rango no está balanceado como tal porque todavía no hay un cuerpo que sube, ¿no? Y debería de volver a subir y bajar para que toda esta área esté balanceada, ¿no? Pero al menos si es que el algoritmo todavía tendría por entregar el precio bajista y llevarse estos puntos de liquidez para recién de ahí comenzar a buscar premium, ¿no? Eso podría suceder. Entonces, este objetivo ya fue alcanzado, al menos, en, en temporalidad mayor de una hora. ¿Ok? Con respecto a la semana pasada, chicos, si ustedes bueno, si lo estudiamos de esta forma, eh, vamos a dibujar el high de la semana pasada. Ahí está. O sea, una hora que estamos en ese gráfico. Es este máximo de aquí, ¿ok? Dentro de ese máximo también, si ustedes se acuerdan, estaba este espacio. Lo voy a colorear morado, ¿ok? Entonces en una hora, este espacio de aquí. Ese celeste es el volume imbalance o era el liquidity void. Ahora volvemos a ver. Del diario, del semanal. Ups, ahí está, ahí está. Mecha a la izquierda y acá tienes mecha y en los cuerpos. Entonces, ¿qué es? La respuesta es volume imbalance, entonces estás en lo correcto. No es liquidity void, ¿por qué? Porque acá está mecha, ¿no? Acá hay mecha. La diferencia entre el cierre de esta de aquí, nuevamente ya lo he explicado, ¿no? La diferencia entre el cierre de aquí, esta, y la apertura de aquí, donde está esa caja celeste, ¿no? Ese es justamente el volume imbalance. ¿Ok? Espero que eso quede claro, chicos. Entonces estamos en esa área, vámonos a un gráfico de una hora nuevamente. Si nosotros nos ponemos a checar esta raya que voy a pintar nuevamente, ¿sí? Esto lo voy a ocultar. El imbalance lo voy a poner acá hacia la izquierda para podernos enfocar en esta acción de precio de aquí. ¿Ok?
al semanal, entonces aquí lo vamos a poner como previous week high o máximo de la semana pasada, ¿no? Previous week high, correcto. Y este sería un CB semanal, ¿no? Entonces, disculpe, es un CB, ¿ok? Y aquí es un volume imbalance, ¿correcto? Entonces volvemos al 1 ahora. Y esto se ve de esa manera, ¿no? De esa manera. Este era el máximo de la semana pasada, ¿correcto? Y lo que nosotros estamos estudiando es eso de ahí. Teníamos solo esa información, ¿sí? Teníamos ese máximo y nada más. Entonces, cuando el viernes cerró así, la siguiente semana aperturó un domingo, ¿verdad? Y aperturamos con ese gap alcista, ¿correcto? Y este era el high de la semana anterior. Entonces, ahí ya lo perforamos. Y por acá más o menos es donde yo estaba haciéndoles el video de la semana anterior, ¿verdad? Entonces de ahí hemos llegado a un punto máximo. Ahí está. Y hemos comenzado a tradear por debajo nuevamente hacia el imbalance de aquí que teníamos, ¿no? En este caso, este de aquí, en esta temporalidad, sí es lo que se conoce como un liquidity void, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún cuerpo por aquí. Entonces, esto es un punto en donde el algoritmo va a referenciar después, poner volumen, o sea, precio, ¿no? Cuerpos dentro de esto. Lo ideal es de que eso se cierre, ¿no? Entonces, lo podemos colorear así y poner que se visualice en una hora, ¿no? Lo podemos en 15 minutos. Todo esto que estamos haciendo, ustedes lo van a hacer en sus gráficos cuando lo vean. Preferible usando contratos futuros. Y bueno, para que puedan tener la misma información, ¿no? Entonces, podemos ver de que luego hay una acumulación y un retroceso nuevamente hacia el mismo rango y ya cerramos totalmente este imbalance, ¿no? Entonces, estamos hacia el viernes y el viernes, como ya lo habíamos dicho en clase, ¿no? Les dije que dependiendo de ese cierre del jueves que se veía bajista, entonces íbamos a tradear por debajo de los lows, ¿no? Del diario, les había dicho. Y eso es lo que hicimos. Y comenzamos a tradear hacia abajo, ¿no? Agresivamente, por debajo de los lows diarios. Entonces, fíjense cómo la acción de precio, voy a dibujar, ¿no? La acción de precio que está pasando, ¿correcto? Que está pasando el high de la semana pasada o el máximo de la semana pasada. ¿Cuál es la acción de precio que está pasando eso? Todo esto sería, ¿no? Todo esto, hasta acá. Incluso la pequeña porción que sobresale por encima de eso, ¿no? Porque todo lo que está fuera de ese dibujo o de lo que he dibujado estaría debajo, ¿correcto? Debajo, ¿no? Todo lo que está por encima es lo que está por encima del máximo de la semana anterior. Y esto que está por encima del máximo anterior, es, si vemos a la izquierda qué información teníamos,
que de entre esta línea y esta línea estaba el, ¿no? CB del semanal, o sea, toda esta acción del precio de la izquierda era un imbalance del semanal. Y la caja celeste, que es esto de aquí, era el volume imbalance, ¿no? Del semanal también. Ahora, si nosotros observamos la información como tal, podemos ver o visualizar, ¿no? Ahora lo voy a poner más grueso para que se note esto, ¿no? Quiero que se note lo que voy a explicar. En la parte superior del CV y tenemos la parte inferior que se encuentra aquí, ¿verdad? Es donde tú has puesto la pierna de reversión. ¿Cuál es la pierna de reversión? A ver, ¿no? Bueno, ¿por qué reversión? Date cuenta, ya les he explicado, tienes una pata o una pierna que está subiendo, o sea, alcista, y a la vez toda esa acción de precio que subió está teniendo una corrida de liquidez opuesta, ¿no? Si subió, ahora bajó. Entonces, está revirtiendo. ¿Dónde es que revirtió? Acá justamente, por los máximos. Entonces, si nosotros a esta sección del precio, nosotros la estudiamos con más detenimiento, este, podremos darnos cuenta de una cosa más. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar esta sección del precio, ¿no? La parte de arriba. Pero antes de hacer eso, quiero que se den cuenta en esta foto, en la foto que tienen al frente, cómo es que utilizas el imbalance, ¿no? La parte superior del imbalance de semanal es donde estás haciendo la fase de reversión. Si es que no, por ejemplo, por A o B motivo, no entraste en ninguna parte de esto de acción de precio, entonces sabes que puedes utilizar ese imbalance, ¿no? Como si fuera, ya les he explicado, un nivel, ¿no? En el que ustedes pueden dividirlo a la mitad. Si pierden entrada en toda la parte superior, pues busquen entrada o pueden buscar entrada en la parte inferior. Llámese utilizando la parte inferior, o sea, una entrada en límite ahí, ¿no? Stop loss, el stop loss acá o por arriba, como quieras, pero la cosa es de que entres, ¿no? Si pones, puedes poner una orden límite acá y otra acá, ¿no? En esta parte. Puedes utilizar el volume imbalance. Entonces, ¿qué parte de la acción del precio, perdón por trabarme, qué parte de la acción del precio está justo en el volume imbalance? Y justo aparte del volume imbalance en la parte inferior de, ¿no? El CB, que es esta línea de acá, recuerden, esta línea con esta línea, ¿no? Entonces, tienes acá diferentes formas de tu validar tu entrada, ¿no? A través de la parte inferior del CV o el volume imbalance como tal, que estás dentro de la parte inferior del CV, ¿no? De temporalidad mayor. Ahora nos vamos a temporalidad de un día. ¿Y qué es lo que podemos notar? El martes, ¿no? Y el miércoles. Ya les he explicado que para que nosotros pensemos en reversiones como tal, ¿no? Nos fijemos en siempre cómo es de que el máximo y el mínimo anterior es tratado como tal, ¿no? O sea, cómo es llevado. Si nosotros estudiamos esta parte de acción de precio, esta vela de aquí, miren el eje del tiempo, ¿no? Este es el máximo más alto que teníamos del día anterior, ¿correcto? Esta era la vela de las 4:30. Si le extendemos hacia el futuro, ¿no? Esta vela de aquí, que corresponde a esta línea de acá, que no hay ningún cuerpo que va por encima de eso, ¿no? Es el máximo, el punto más alto. Siendo este día de aquí, el día martes, miren
eje del tiempo. Estas velas de aquí son día martes, ¿no? Miren abajo. Este día de acá es el martes también, pero a las 8:30. Y como ya les he dicho, la vela de un nuevo día apertura a las 6 de la tarde, pero esa vela va a tener, cuando ustedes lo estudien en temporalidad menor, va a tener el nombre de la vela anterior, pero es un nuevo día. Por ende, esta vela a las 8:30 de la noche ya es el miércoles. Entonces, hacia del miércoles, el miércoles durante Asia se llevaron el máximo del día previo, que corresponde a esta línea de aquí. Siendo esta vela de aquí, mira hacia la derecha, ¿no? Aquella vela que puso el máximo del día anterior. Y esta vela acá es la que se lleva ese máximo. Si tú lo estudias desde la apertura a las 6 de la tarde, que es esta vela de aquí, la vela de las 6 de la tarde, que es esa vela de acá, esta verde, no, esta de aquí, esta, es la que se lleva con una mecha ese punto de liquidez. Mira a la derecha y esta vela tiene otro intento. Y esta vela se lleva esta mecha y esta mecha con cuerpo. Entonces esta vela de acá era la última vela que con cuerpo se llevó todo este punto de liquidez. Esta vela sería tratada entonces como el order block, ¿no? De esta área. En el momento en que tienes vela cerrando, ¿no? Vela bajista cerrando esta vela, ¿no? Con cuerpo, ya confirmaste el order block como tal. Entonces este es el máximo anterior. Vamos a ponerle el Previous Day High, es el PDH, que significa máximo del día anterior. Este es el máximo que hicimos después de, y este sería tu order block, ¿no? En 15 minutos. Acá lo voy a. Es el order block de 15 minutos el que estoy dibujando acá. En su fractalidad de 5, de hecho, nosotros podemos verlo más a detalle. Acá probablemente personas me pregunten, ¿no? ¿Cómo es de que entraría si es que esta vela recién cierra acá y de ahí ya no hubo un toque de esta vela? Pues en realidad esta vela, el cierre es por debajo de esta y el cierre con cuerpo es en el mismo order block. Entonces ya estaría activado en cierta forma. Tú tendrías que meterle compra, o perdón, venta, en la siguiente vela, apenas abra. En este caso, sube hasta el 50% de esta vela, ¿no? Entonces, a cada vela tú la vas a tratar como un rango de negociación o de rango de trabajo. Su 50% está aquí. Tú entras en esa área y eso está justamente aquí también, ¿no? Dentro de este order block. Y desde ahí es donde tú estarías entrando o desde donde estarías distribuyendo, ¿no? Como tal el precio. Estarías buscando una entrada ahí. En una entrada de 5 minutos lo podemos visualizar de una manera más detallada. Vamos a, vamos a verlo. Y en este caso el order block de 15 minutos, que era una sola vela, ¿no? Se vuelven tres velas alcistas. Donde la vela que tiene más cuerpo es justamente esta de ahí, ¿no? Y dentro de este fractal de 5 minutos, pues acá sí se cumple. Esta vela al menos sale con cuerpo y después retrocedes, ¿no? Dejando acá justamente un imbalance. Podemos... Ahí está. Exactamente aquí tenemos un imbalance. Y un imbalance con CIVI incluso, ¿no? Con Volume Imbalance, perdón. Entonces,
pueden ver que acá hay un volume imbalance y acá también hay un pequeño volume imbalance. Podemos tomar toda esa área incluso y refinarlo más, ¿no? Entonces, tú puedes entrar dentro de esa área y justamente esa área era la vela de 15 minutos que les había dicho, ¿no? Entonces tú puedes entrar en todo el 50% de ese rango. En 5 minutos es donde incluso te da una mejor refinación o entrada después de haberte llevado los máximos, ¿no? Bajo la estructura de qué? De lo que les he explicado anteriormente, el order block, ¿no? Y estás haciéndolo en la toma de liquidez de Asia. Si en caso no entraste ahí porque no lo viste o algo por el estilo, bueno, te esperas cercano hacia la apertura de Nueva York, ¿no? Y eso es aquí. Ya les he explicado que eso lo estudiamos, ¿no? Desde las 5 de la mañana, perdón, desde las 7 de la mañana. Y, ¿no? Hacia las 7 de la mañana, siendo ese punto, ¿no? El más alto. Todo lo que se tradeó después de las 7 tienes estos máximos, después tienes estos mínimos, nuevamente estos máximos y hacia antes de las 9:30 comienzas a tradear por debajo de esos mínimos, ¿no? Llegando hasta ese punto, nos llevamos la liquidez de estos mínimos. Si miran a la derecha, pueden notar que estos mínimos están llevando estos mínimos de acá. Después tenemos un retroceso hacia este punto original, ¿no? Y tenemos una continuación bajista. En esta parte del precio, esta línea corresponde a la parte inferior, ¿no? ¿De qué? La parte, perdón, la parte superior del CB. Y acá, hacia el día siguiente, porque este es miércoles, hacia el día siguiente, la parte inferior del CB. Del CB semanal. La explicación de cómo entrar a este trade fue basado en 15 minutos y en un gráfico de 5 minutos y en 15 minutos después de una toma de liquidez algorítmica del día anterior, anticipando ya un retroceso porque teníamos precios muy extendidos hacia el alza, habiendo abierto con un gap alcista, ¿no? En comparación a la semana anterior. Entonces, eso es lo que les estoy explicando básicamente. Es un complemento de esta explicación del video de la semana anterior, ¿no? Creo que claramente nosotros ya sabemos que estamos buscando una continuación bajista, ¿no? Eh, significa que estoy buscando precios más bajos como tal. Incluso si nosotros cambiamos de temporalidad, ¿no? Y tenemos, quitamos esto de aquí, quitemos esto del horario y lo pensamos solo en gráfico de 4 horas ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista que aperturó la semana aquí y ese es el punto de nuestra apertura semanal. Hacia el martes o miércoles, si nosotros no vemos de que no estamos buscando descuento, entonces muy probablemente pensemos que el jueves va a haber una reversión, pero este no es el caso. Si nosotros vemos la diferencia entre el martes y el miércoles del Nasdaq al S&P 500, nosotros podemos ver de que el S&P 500 el martes es cuando puso el máximo de la semana, a diferencia de el Nasdaq que lo hizo el miércoles durante Asia. El S&P 500 lo puso el martes. La siguiente vela estamos viéndolo en un gráfico de 12 horas. La siguiente vela aperturó 6 de la tarde.
quiere decir que es el miércoles. Y esta vela, el máximo fue creado a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, no ha habido una toma de liquidez de este máximo anterior. Por ende, el máximo en el S&P 500 fue puesto el martes. Y en el Nasdaq el miércoles, ¿no? Por haber sido durante Asia como tal. Ok. Si vamos al Discord, un momento, por favor. Ok, entonces como les decía, si vamos al Discord, en la sección material de estudio y nosotros subimos hasta esta parte de aquí. Voy a ver si lo anclo. Sí, está anclado justamente, ¿no? Pueden ustedes ir a la sección que se llama perfiles de precio semanal y buscamos el martes, ¿no? Eh, Siendo este martes máximo de la semana, podemos ver de que la distribución, ¿no? Es extendida hacia el viernes, ¿no? ¿Correcto? Y si en caso la distribución o el decline fuese miércoles, busquemos. Este es jueves, perdón. Este es, ¿no? El miércoles reversal o reversión del miércoles, podemos ver que la continuación es hasta el viernes, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que estuvimos viendo acá como perfil semanal de distribución de precio, ¿no? Para el Nasdaq como tal. Si lo pensamos desde una visión, ¿no? De solo gráfico de 4 horas, podemos ver de que el día miércoles, ¿no? Hacia el día jueves ya teníamos un imbalance de 4 horas, ¿correcto? Entonces, si el día jueves nosotros desearíamos haber entrado, ¿no? En ventas podríamos haber entrado justamente cuando ingresamos a ese imbalance de 4 horas, ¿no? Stop loss por arriba de la creación del imbalance. Justamente esa parte de la acción del precio que estamos viendo es la que se encuentra también en, ¿no? La misma área de el máximo de la semana anterior, dentro de la parte inferior, ¿no? Del CB del semanal, porque esta es la parte superior del CB, dentro de este Fair Value Gap de 4 horas, dentro del Volume Imbalance semanal. Entonces, mira cuántas confluencias, ¿no? Tienes de por sí. Aparte, si quieres hacer confluencia por tiempo, pues cuándo fue puesto el máximo de la semana, en qué momento del día fue puesto el máximo de la semana. Cuando la reversión normalmente es en Asia, es un día muy pesado. Ya sea si es que fuese un día bajista, la venta va a ser bastante agresiva. Si es un día que va a ser alcista, la compra va a ser un día bastante fuerte hacia el alza, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes también para sus journals, para sus bitácoras pueden escribir y estudiarlo de la manera que lo vengo explicando, ¿no? La apertura de la semana justamente se encuentra donde dice WO, ¿no? Se encuentra, si lo ven, en la parte superior de el liquidity void que teníamos, que era la apertura y el cierre. Este es el cierre y esta es la apertura, ¿no? De la semana siguiente. El weekly open sería acá, ¿no? Porque acá apertura la semana. Y al aperturar con esta ineficiencia alcista, ¿no? Tan grande ese imbalance, después de haber puesto los máximos allá por el miércoles y martes respectivamente para los distintos activos, ¿no?
Allá por el miércoles y jueves es donde rellenaste esa porción de precio nuevamente, habiendo cerrado por debajo, ¿no? De donde abriste, siendo una semana bajista como tal. Tienes todavía objetivos en la parte inferior, por ende, anticipo y no anticipo una continuación bajista, ¿no? Podría haber un retroceso alcista breve, ¿no? Para llenar este imbalance, preferiblemente que la porción inferior se mantenga abierta, ¿no? Y esto de aquí libre, para que haya un más chances e inclinación hacia la parte inferior, ¿no? Y podemos tener, podamos tener una continuación, una rotación, ¿no? Hacia precios más bajos como tal. Espero que la explicación de esta manera haya sido de su agrado y también que lo hayan entendido, ¿no? Siempre pueden revisar este video bastantes veces. Ahora, antes de culminar, y de hecho ya he creado bastante contenido de esta materia como tal, pero es sumamente importante que ustedes tengan entendimiento de lo que se conoce como alineación de temporalidades, ¿no? Es muy importante que ustedes piensen, ¿no? En cómo se alinean las temporalidades, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo hago un estudio, por ejemplo, del precio en 4 horas y en qué temporalidad yo debo de justamente buscar entrada, ¿no? Si es, por ejemplo, en este caso, como lo dije, en este ejemplo de 4 horas, hago el análisis, voy a tener que buscar entrada en un gráfico de 15 minutos, ¿no? Y así cada una de las temporalidades siempre tiene una preferencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el mensual, ¿no? Si hablamos del mensual, voy a tener que utilizar el diario como punto de entrada, ¿no? Si es que en caso usar el semanal, voy a utilizar el gráfico justamente de 4 horas para buscar una entrada, ¿no? Si yo en tal caso utilizara el gráfico diario, ¿no? Entonces, la temporalidad en la que yo voy a estudiar el, el precio y posible entrada es en 1 hora. Si yo utilizo 4 horas, es 15 minutos. Si en caso utilizara 1 hora, la temporalidad en la que yo voy a ejecutar es en 5 minutos. Y cualquier cosa que esté en temporalidad menor, ¿no? 15, 5 minutos, lo que voy a utilizar para ejecutar es en 1 minuto. Entonces, imagínate que tú estás viendo, ¿no? Temporalidad mensual. Obviamente de temporalidad mensual no vas a querer pensar ya en ejecutar en 1 minuto, no tiene ningún tipo de relación. Juega con estas temporalidades y así como está. Dependiendo del estilo de trader que eres, siempre es donde tú vas a estudiar cuál es la temporalidad que más se asemeja a tu carácter o a tu personalidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás buscando operaciones para salir y entrar del mercado, yo recomendaría a cualquier persona que comience desde aquí, ¿no? Del diario hacia abajo. Dependiendo de qué tanta tolerancia al riesgo tienes, ¿no? Si eres más avesado ¿no? Puedes utilizar estas temporalidades para hacer scalping. Si eres un poco más relajado con ello, ¿no? Puedes usar diario, 4 horas, 15 minutos, 1 hora. La temporalidad intermedia que es más beneficiosa para muchas personas es cuando estudias 1 hora, 5 minutos, normalmente. Para mi estilo de trading, por ejemplo, que es más operaciones de largo plazo, semanal, ¿no? Semanal 4 horas y mensual y diario, dependiendo de qué tanto tiempo voy a sostener las operaciones. Normalmente siempre intento yo operar de esta manera, ¿no? Estudiar semanal para ver la expansión, qué tanto
qué tanto tope o qué tanto puedo expandir, ¿no? Ya sea hacia el alza o hacia la baja, ¿no? Desde dónde. De esa manera puedo buscar en el diario dónde estoy parado, justamente en ese aspecto, estudiar el 4 horas y comenzar a planear cómo se va a ver el precio alrededor de una hora. Cuando sea el día de la semana específico para apretar el botón, lo primero que voy a hacer es estudiar este gráfico de acá, ¿no? Y acá ya estaría cazando oportunidad como tal, ¿no? Entonces, cuando tengas el precio también al frente tuyo estudiándolo, dependiendo si es que, no, no me acuerdo la verdad, si es que en la versión gratuita o en la versión más barata, apretando este pequeño botón de aquí, te da la opción de poder dividir tus pantallas, ¿no? La recomendación que yo siempre les voy a dar a ustedes, chicos, es de que al menos tengan dos pantallas, ¿no? Digamos la temporalidad de 4 horas a la derecha y ustedes también pueden irse a la temporalidad de 15 minutos a la izquierda, ¿no? Para que eso no les pase a cada momento de que ustedes apretan una temporalidad y se cambia automáticamente de gráfica, tienen que entrar aquí y en la sección intervalos tienen que desbloquearlo, ¿no? Entonces, acá a la izquierda pueden tener 15 minutos y acá a la derecha 4 horas y de esa manera entiendes dónde estás parado. También es una buena opción para estudiar el precio como tal, ¿no? Bueno, espero que lo que les dije hace un momento sobre la alineación de temporalidades y cómo poder visualizar el precio, ¿no? De distinta manera, les sirva como tal. Es imperativo de que comiencen a jugar con esas temporalidades para de esa manera estar más seguros en dónde te encuentras como tal en acción del precio. Y recuerden, siempre, de hecho, esperemos después de días de consolidación tener días expansivos, ¿no? Especialmente si estamos viendo, ¿no? Que tenemos debilidad en, en el precio como tal. Dentro de este imbalance, ¿no? De una semana como tal que teníamos, ¿no? Si nosotros nos vamos a un gráfico diario y estudiamos esta sección de aquí, la vela que más sobresale como tal, ¿no? Eh, sería esta de acá, la del 4 de marzo. Nosotros podemos estudiar mechas, ¿no? Y de esa manera buscar más precisión como tal. El 50% de esa mecha como tal se encuentra aquí. Eh, voy a buscar verlo o visualizarlo en temporalidades menores, ¿no? En gráfico de una hora, um, perdón, no me permite visualizarlo. ¿Qué pasó? Vamos a... Ok, creo que ahora sí. Ok, no, entonces el 50% de esa mecha. Porque es que esta mecha, ¿no? ¿De dónde la saco? ¿Me la estoy sacando del trasero o qué onda? No, no me lo estoy sacando del trasero ni nada por decirlo. Es justamente que dentro, ¿no? Del volume imbalance y el CV que teníamos ya eh, estudiado, ¿no? Vamos a permitir que esto se vea. Un momento, por favor. Entonces esto que se permite para abajo y igual. Vámonos a una hora. Y ahí está. El CV justamente que teníamos, ¿no? Está acá.
Esa mecha que estaba ahí, que parece una mecha aleatoria, perdón, que se parece a una mecha aleatoria, ¿no? Es esta de aquí. Casi coincidentemente es el 50% de mecha a mecha, ¿no? Para el CB semanal. Si yo fuera a medir como lo estoy haciendo, lo voy a cambiar de color, ¿no? Lo acabo de cambiar de color. Si yo fuera a medir y está anclado ahí, ¿no? Se puede visualizar acá abajo y acá arriba, que corresponde a esta línea de acá, que es la parte superior del CB y la parte inferior del CB. Esa línea es básicamente el mismo nivel o se encuentra cerca al mismo nivel que esta mecha de acá, que es la mecha que sobresale más de todo este rango de precio acá. Simplemente por ese hecho de que en esta porción de precio, ¿no? Porque no había precio hacia la izquierda, recuerda, estúdialo de esta manera. No había porción, no había precio hacia acá. El 50% de este CB ya estaba hecho. Ya el CB estaba creado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba creado? Porque ya tenías esa parte de ahí, de precio ahí. Ya estaba esta vela impresa y esta vela también ya estaba impresa. Entonces, el CB ya estaba formado. Si nosotros nos vamos a un gráfico de una hora, ¿no? Para estudiar esa parte del precio, es toda esa consolidación que está ahí. En el diario, nosotros podemos ver de que el último cuerpo bajista es este. No hay básicamente cuerpos. Y después tienes esta vela bajista con cuerpo. Ahora, nuevamente, no hay cuerpo, básicamente. Y otra vez hay un cuerpo. Entonces, piénselo como que esas áreas no están, pero sí están. Las velas que salen de ahí, de esos niveles, es esta bajista y esta bajista. Esta bajista tiene un volume imbalance. Entonces, ¿sí te das cuenta de la narrativa que te estoy diciendo? De este rango que te estoy contando, esta vela de acá es la que justamente tiene la mecha más baja, ¿no? A comparación de esta y de esta. Bueno, esta es el cuerpo y esta de aquí neutraliza a esta de acá. Pero de este rango o esa consolidación, esta era la mecha que tenía más, eh, que era más larga, ¿no? Ahora lo medimos de su punto a punto y le cambiamos de color nuevamente. Le ponemos el verde y podemos visualizar esta línea verde de acá que está justo debajo de la anterior, ¿no? Y en el momento en que nosotros ponemos precio por encima y comenzamos a distribuir por debajo de esa línea, también eso es otro punto de entrada. Ya te está hablando de la debilidad. Como tal, en el mercado, cuando nosotros pensamos en mechas, los mechas son imbalances como tal. Entonces, si toda esta área, ¿no? Tiene mechas y no hay ningún imbalance como tal en esta área, en cierta manera eso sería como les expliqué anteriormente, un imbalance implícito. Entonces, es como si tuvieras este imbalance diario dentro del imbalance semanal y estás actuando bajo la misma regla, ¿no? Si en este momento estabas invalidando, ¿no? El precio alcista y la tesis alcista, oh, mucha gente se emocionó, compró y de ahí vienen suácates para acá. En el momento en que te pasó eso, ya toda tu tesis alcista cambió.
¿Por qué? Porque cerraste por debajo del imbalance semanal, porque cerraste debajo de este imbalance implícito en el diario, ¿no? Porque estás debajo del imbalance o del volume imbalance, ¿no? Del diario, bla, 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 bla. Objetivo, rotas nuevamente, buscas el semanal, ¿no? Y ese sería esta vela, rotas por debajo del imbalance del mínimo anterior. Y ahora objetivo este mínimo de acá, ¿no? Por eso es que en teoría nosotros tendríamos que nuevamente rotar hacia los mínimos. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Nos vamos a 4 horas. Estábamos pensando en este mínimo de acá, ¿no? Entonces, eso de ahí. La mecha anterior es la mecha del 3 de marzo. Y bueno, borrando esto de acá, ¿no? Si nosotros medimos toda la vela de ¿cómo se llama esto? En marzo, ¿no? Que es nuestra apertura mensual, básicamente. Su 50%, miren, está aquí. El 4 y el 5 en todo el 50% de la vela anterior. Y desde ahí hemos mostrado nuevamente debilidad, ¿no? Entonces, de esa área, como lo he explicado, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ya. Entonces, esto de acá no existe. Eso va a ser creado en el futuro. Va a ser el imbalance que va a ser creado en el futuro, ¿no? Pero piensa en, esta es la vela mensual, ¿no? Su 50% nuevamente lo voy a cambiar de color para que se vea nuevamente lo que he hecho, ¿no? Entonces, mecha a mecha, el 50% son los máximos, los dos máximos siguientes de los 2 días siguientes. Desde ahí comienza tu rotación, ¿no? Bajista. Creas un mínimo, esa expansión bajista crea este imbalance, ¿no? Que corresponde a esas líneas que están acá. La corrida nuevamente hacia ese punto es lo que activa el imbalance. Por ende, la acumulación de órdenes, ¿no? Si ya estaban en una tendencia bajista, mejor dicho, en el imbalance, lo que están haciendo es acumular órdenes acá para salir nuevamente por debajo de acá, ¿no? Lo que quería mostrarles es cómo la vela que inicia el mes, su 50%, es donde básicamente inicia, ¿no? La distribución del mes. Y nosotros hemos intentado, por llamarlo de alguna manera, rotar nuevamente hacia esa área o gravitar nuevamente hacia esa área. ¿Lo hemos conseguido? Es mi pregunta. Veamos si la parte del mínimo, ¿sí? Hemos entrado nuevamente al rango de la apertura. Piénselo nuevamente. Este es el mínimo del mes, de la apertura del mes. Desde acá hasta acá, a la derecha. Has ingresado nuevamente al rango del mes. Y desde ahí es donde estás saliendo. Mañana o en unas horas, mañana el lunes es donde cierra el mes, ¿no? Entonces, yo creo prever de que deberíamos visitar estos mínimos dependiendo qué tan agresiva sea la continuación, ¿no? Pensar en este imbalance de acá y continuación por de estos mínimos de aquí.
Entonces, tendríamos este imbalance como objetivo después de llegar a los mínimos nuevamente. ¿Por qué? Porque dentro de ese imbalance ya se ha puesto los mínimos de acá, ¿no? Después que los rompas ellos, ¿no? Siguiente nivel tendrías que buscar es este mínimo de acá. Ahora busquemos si es que ese mínimo es un mínimo semanal, ¿no? Vamos. ¿Es un mínimo semanal? Sí, afirmativo. Es un mínimo semanal. Entonces, veamos cómo vamos distribuyendo el precio como tal. Así. Y bueno, han aprendido algo nuevo nomás. A identificar básicamente qué es lo que ha sucedido y verlo. Ver la historia desde una manera diferente. Diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver siempre, ¿no? Bueno, sin más, eh, eso sería todo. Nos vemos durante la semana, iniciando el día martes, que tenemos volatilidad o inyección de volatilidad con el PMI manufacturero. Y eso ya sería en la apertura del nuevo mes, ¿no? Veamos cómo el lunes 31 cierra. Cuídense mucho, bendiciones, saludos.